¿Ok? Ahora se ve la señora, esta parte de este cuadro de Georges Latour, un pintor francés de 1630, pintó esto, y claramente se ve esa hipotropia en el ojo izquierdo. ¡Wow! Interesantísimo. Ok, Parkinson. El Parkinson todos sabemos que tiene esta afectación en las neuronas motoras en la sustancia eh, roja, si mal no recuerdo qué era, que se va muriendo y va produciendo entonces alteraciones tanto en el inicio como en la continuidad de los movimientos, tanto los típicos rigidez en tubo ¿cómo se llama?, de plomo y todo ese tipo de cosas. Y como que uno pensaría que, claro, motor y hasta allí. Sin embargo, los estudios han mostrado que no solamente afecta eso, sino que afecta todos los movimientos, incluso los movimientos de los ¿cómo se llama?, de la vía digestiva y los bronquios, en menor medida, pero también. Y este estudio que sale acá abajo, hicieron un pequeño recuento, porque no son muchos pacientes, son menos de 100, y les midieron la cantidad de fibras nerviosas por OCT y la cantidad de las células ganglionares retinales, el reconocimiento facial y el procesamiento de espacio y movimiento, y vieron, si se fijan aquí, el azul es el control, esta línea acá arriba, control por edad, o sea, son pacientes que tienen exactamente la misma edad que los pacientes de edad Parkinson, y aquí vemos nosotros como en el Parkinson la cantidad de fibras, o sea, de células ganglionares está totalmente disminuida, y lo mismo ocurre con las fibras, la capa de fibras de neuroretinales, y hicieron este otro estudio que se ve acá abajo, que en el fondo pusieron distintas caras, enojo, sorpresa, miedo, y todas tuvieron disminución del reconocimiento, exceptuando la felicidad. La sonrisa es la única que sufre muy pocos cambios. Y lo compararon con otro tipo de alteraciones, degeneraciones del sistema nervioso central, como el Alzheimer, y se vio que también estaba disminuida de esa misma forma. Entonces, si afecta tanto el ojo como propiamente tal, también va a afectar el procesamiento de esta información a nivel central. Aparte de eso, como también afecta el movimiento de los ojos, tenemos blefaroespasmo, tenemos apraxia del párpado, es decir, se me cae el párpado y no lo puedo levantar. Ojo seco, porque se afecta el parpadeo, disminuye a 1 a 3 por minuto. O sea, realmente es muy poco. Entonces, obviamente tengo ojo seco, blefaroespasmo, alteración de la polaridad de las lágrimas, apraxia del elevador del párpado, una serie de otras cosas que también me afectan mi calidad de visión. Eh, esto es súper importante porque los pacientes con Parkinson todos van a tener, o el 90%, presencia de alucinaciones visuales en algún punto de la enfermedad. Y si bien antes se pensaba que era poco, hoy por hoy, con los nuevos estudios que se hacen, han aparecido que aparecen bastante temprano. Y lo más importante es educar que esas cosas son habituales y que no significa que se estén se estén volviendo locos o que tengan algún otro problema grande, sino que solamente tienen que saber reconocer que es una alucinación y que no. Y aquí viene la cosa más entretenida de todas. Si se fijan, lo que pongo aquí arriba es que tienen lentecimiento los sacádicos de lectura. ¿Qué quiere decir? Si yo miro a alguien leyendo, voy a ver que hace pequeños movimientos rápidos y pausas mientras lee para reconocer las distintas palabras que vienen. Como los sacádicos dependen del inicio y terminación del movimiento y esta cosa suavecita que deben tener, si yo tengo un Parkinson en que me cuesta iniciar el movimiento y me cuesta mantenerlo, va a aparecer exactamente lo mismo. Entonces la lectura se les complica y no ven bien. No porque un problema de los ojos, sino que por un problema del Parkinson. Este tipo de cosas, como les voy a mostrar más adelante, cuando yo adecuo o cambio el tratamiento, mejora y disminuye. Obviamente la convergencia también disminuye y este es otro problema que tienen no tanto al leer, sino que al manejar, que son la aparición de las intrusiones sacádicas.
Vamos a las instrucciones sacádicas. Miren cómo mueve los ojos él. ¿Se fijan cómo él hace movimientos casi como de nistagmoideo? ¿Se fijan? Esas son instrucciones sacádicas. Entonces, volviendo a la presentación, esto hace que mi calidad de construcción del mundo se vea interrumpida. Si yo quiero mirar de un lado a otro, voy a tener en el seguimiento, porque quiero ver un auto que va dando, o quiero ver lo que está pasando con una pelota o un niño, pueden tener estas instrucciones sacádicas y voy a ver doble ocasionalmente y voy a perder el punto de fijación, y entonces mi construcción de las cosas en movimiento y la percepción espacial se va a disminuir. De nuevo, esto ocurre en prácticamente todos los pacientes de Parkinson. Y después vienen las diplopias propiamente tal. Y aquí esta parte es muy entretenida. Existe en el Parkinson una cosa que se llama diplopia de objeto aislado. El diplopia de objeto aislado es decir, yo veo todo perfecto, pero el celular lo veo doble. Solo el celular. Lo que está alrededor del celular, no. Te veo tu cara doble, el resto no. Entonces no tiene que ver con las instrucciones sacádicas, no tiene que ver digamos, con que se me crucen o no se me crucen los ojos, sino que tiene que ver cómo procesa mi cerebro lo que estoy viendo, en la cosa espacial. Y este es el primer tipo de alucinación que se produce en el Parkinson. Las otras alucinaciones, como estoy diciendo aquí, el Charles-Bonnet, son completamente normales, pasan en montones de cosas, no necesariamente son las habituales. Yo me acuerdo un paciente que tuve que me vino a ver porque veía una señorita que tenía un cartel con letras arriba del hombro de todas las personas. Obviamente revisión completamente normal oftalmológica, y la resonancia mostró que tenía un glioblastoma multiforme avanzado, y esa es la razón por la cual tenía esta alucinación. Ok, ¿qué es el Charbonnet? ¿Qué son las alucinaciones tipo Charbonnet? Son esto. No sé si alguien se acuerda cuando éramos chicos y había poca luz y estábamos en la playa, en el campo, o qué sé yo, en la calle, pero con esos foquitos que iluminaban como 5 metros alrededor y había como 300 metros sin luz, que habían sombras. Y si uno caminaba o pasaba por ahí, estas sombras parecían ser un animal, un oso, una bruja, cualquier cosa. Bueno, esas son las alucinaciones de Charbonnet. En el fondo no se sabe muy bien cómo vienen, pero aparentemente cuando no puedo confiar en mis imágenes visuales, mi cerebro produce estos elementos bastante angustiantes, que puede ser lo que quiera la persona. Yo me acuerdo de chico haber visto serpientes, esa cosa de que me están caminando hormigas por la mano, me acuerdo perfecto. Monstruos que salen al camino alrededor, que eran bolsa de basura, una mata o cualquier cosa, también. Y por eso puse esta imagen que está aquí, porque eso es lo que uno ve, ropa colgada. Pero cuando hay poca luz, yo puedo ver una persona que está colgada patas abajo, o puedo ver otra cosa. ¿Ok? Eso es el síndrome de Charles-Bonnet. Y hoy por hoy se reconoce que existe en prácticamente cualquier disminución de la visión bilateral, o bien en alteraciones degenerativas del cerebro. Todas las demencias existe esto. Esto es cómo se están manejando ahora las alucinaciones en el Parkinson. Primero que nada, decimos que existen, que van a aparecer, y tratar en la medida de lo posible de ir adecuando el tratamiento. Obviamente eso lo hacen los neurólogos. Yo llego hasta decir que podría ser. Pero anda bastante bien, mucho mejor de lo que se había sospechado antes. ¿Dudas hasta el minuto? No sé, ¿quieren que las veamos después? Yo encontré que este tema era súper entretenido. Nadie. Genial. Ok, segundo tema entonces, ya que vimos que todas las demencias, el Alzheimer, el Parkinson y ¿cómo se llama?, el deterioro cognitivo generalizado, pueden producir tanto diplopias como alucinaciones.
¿Cómo evitamos nosotros producir diplopia? Postquirúrgica refractiva. Si se fija, ahí hay un refractiva chiquitito. Ok, lo básico, vemos que no haya ninguna alteración de la motilidad. Esto es muy importante, la posición de la cabeza, porque si el paciente me dice, doctor, quiero operarme, probablemente tiene algún problema en los oblicuos o en los rectos verticales que están haciendo este tortícolis. Y ver la estereopsis de lejos y cerca. Y aquí tenemos un problema. ¿Cómo veo la estereopsis de lejos? Les voy a contar ahora, dentro de poco. Y la estereopsis de cerca, el titmus, ¿no es cierto? Sin embargo, como vimos con el doctor González, el titmus no siempre, el hecho de que tenga algún grado de titmus, no siempre significa que tengo estereopsis. Y lo general, para todas las veces, para tratar de que no tener ese problema que a veces es difícil de tratar, es corregir primero la parte del estrabismo. Eso es lo que siempre se recomienda. Entonces vemos a esta chiquitita que tiene una paresia del oblicuo inferior, superior congénita, y vemos cómo tiene su cabeza tilteada a la izquierda, ¿no es cierto? Y que si yo le tapo el ojo derecho, sigue con la cabeza inclinada, y si le tapo el ojo izquierdo, se endereza. Eso es típico de la paresia unilateral de oblicuo superior. ¿Ok? Que es debido, porque como yo veo en 3 dimensiones y quiero fusionar, como cuando tengo la paresia se me tuerce hacia un lado, yo ocupo mi cabeza para destorcerlo y entonces el otro ojo se tuerce en la misma sensación. Y cuando yo le tapo el ojo que es parético, pasa esto. Ok. El titmus. Esto es lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué entonces si la paciente del doctor tenía un titmus que decía 2, 3 círculos de 9, no tiene estereopsis? Esta es la razón. Si se fijan, aquí, ese círculo, que es el que yo tengo que ver levantado, claramente visto con un solo ojo, está corrido hacia la izquierda de la pantalla. Y el otro ojo está corrido hacia la derecha de la pantalla. Basta con que yo tenga un poquito y digo, ok, ¿cuál es distinto? El de abajo. Y aquí, ¿cuál es distinto? Este. Este está corrido, tengo una media luna más grande y acá la tengo más chica, perfecto. Y en el 3, lo mismo, aquí versus acá. Entonces, muchos pacientes, dependiendo obviamente del grado de atención que pongan en el examen, pueden tener un titmus 1, 2 o 3, incluso, y no tener estereopsis para nada. ¿Ok? Esto es porque tengo muchas, ¿cómo se llama? Perdón. Muchas clues, pistas monoculares. Entonces, ¿qué otro test puedo usar para evaluar estereopsis de cerca y que no tenga tantas pistas monoculares? Los test random, el Lang, el TNO y el Frisbee, y los autoestereogramas. En general, si los pacientes tuviesen estrabismo precoz, no pueden ver ninguno de estos. Ninguno. Este es el random. Básicamente yo acá tengo estos puntos aleatorios que se ven separadamente con un ojo y con otro, con estos lentes polarizados, y voy a ver distintas alturas estas mismas imágenes que están al otro lado. Lo mismo pasa con el Frisbee. Este es el TNO, que en vez de usar vidrios polarizados usa azul, o sea, rojo-verde, y el Lang, que es este que está acá, que tiene 3 tipos, que no usa ni uno ni otro. La clínica tiene, no sé, yo tengo el StereoPad, pero es fácil. Ok, este es el famoso autoestereograma que estuvieron tan de moda como en los 90, no sé si se acuerdan de ellos, no sé si alguien quiere intentar ver lo que hay ahí. Es bastante entretenido, los que no puedan verlo no se preocupen, es bastante frecuente que no. Es básicamente un robot que está caminando y aquí esta es la nariz, aquí tengo un ojo, aquí tengo el otro, y estos son los ojos, aquí están, para verlos en las dimensiones, un brazo, acá está el otro, y abajo están las piernas. ¿Qué pasa si uno no lo ve?
No pasa nada porque son re difícil. Ver los autoestereogramas es toda una cosa. Es más o menos esto lo que se ve cuando uno logra, pero en 3 dimensiones. Qué difícil. Sí, es súper difícil. En general, si el paciente ya tuvo estrabismo o tuvo un estrabismo precoz, el riesgo de que desarrolle una diplopia postquirúrgica refractiva es bajo, siempre y cuando no cambiemos el ojo fijador. Es decir, si el paciente ve mejor de lejos con el ojo derecho, ese es el ojo que tengo que dejar viendo mejor de lejos. Si no es raro que esto, hay que saber muy bien esa cosa, porque si yo cambio la fijación, puedo desbarajustar un estrabismo que esté latente, que esté chiquitito, una microtropia o una parecia pequeña del oblicuo superior. Y voy a tener tortícolis, y voy a tener diplopia, y voy a tener todo ese problema. Entonces, fijarse muy bien cuál es el ojo fijador. Ojo, hay pacientes que tienen un ojo fijador para lejos y un ojo fijador para cerca. Eso también tenemos que considerarlo. Si yo voy a operar, tengo que dejar el ojo fijador para lejos, y el ojo fijador para cerca, más para cerca. ¿Todo clarísimo? Ok, y si tengo diplopia, y es chiquitita y no sé, y lo quiero tratar de manejar, ¿cómo receto los prismas en un lente? Muy fácil, súper fácil. Primero que nada, hago el lente y después hago un prisma cover test, ya sea con barra, con prisma suelto, en el sentido, y voy haciendo lo que se llama una diploscopía cuantitativa. En el fondo, W si no, si no, si no, ok, con este valor es el mínimo valor de prisma con el cual no W. ¿Ok? Y se lo pruebo en la montura de lentes. Le puedo probar el prisma completo o lo puedo compartir. En general es más cómodo compartirlo, porque si tengo 8 prismas en un solo ojo, la distorsión prismática de ese ojo es muy alta, entonces me puede producir diplopia en ciertas partes. En cambio, si tengo 4 aquí y 4 acá, esto se hace más parejo y no me molesta tanto. Y es más estético en cuanto al lente, el grosor. Pero ¿cómo lo hacemos con el foróptero? Ya que el doctor dice que el foróptero es tan bueno. Muy fácil, ponemos el foróptero en la posición del paciente, ¿no es cierto? Si está torcido un poquito, lo ponemos así, y refractamos cada ojo, y luego buscamos las forias horizontales y verticales hasta que no vea doble, y ahí nos quedamos. Eso inmediatamente, cuando yo lo hago con foróptero, tiene los prismas compartidos al tiro. Entonces yo lo único que tengo que hacer es apretar print y me sale la fórmula completa, y yo esa la copio en la receta y estoy listo. Y nosotros podemos recetar y dejar lentes hechos en cristal hasta 8 dioptrías por cada ojo. O sea, puedo corregir hasta 16 dioptrías. Mientras más al borde, más difícil es que queden realmente cómodos. Pero se puede. Y esto hay que revisarlo siempre, porque a veces yo tengo un prisma oblicuo o tengo un prisma vertical y un horizontal, y se puede 8 prismas completos. O sea, sumo todo y me da 8, no me puede dar más que eso. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Aquí. Este es el foróptero que tenemos casi todos en Pasteur. Una vez que termino la refracción acá, aprieto este botoncito y empiezo a revisar, a ver las forias horizontales aquí y verticales acá, hasta que el paciente me diga que no está viendo doble, o que ve perfecto. Y eso es lo que se queda. ¿Ok? Ah, esta es otra cosa que había puesto. Multifocales. En multifocales también se pueden recetar prismas, hasta 6 o 7 prismas dependiendo de la potencia del lente. Súper importante eso. Tiene un poquito menos. Pero se puede recetar multifocales con prismas. Y bueno, ya que estoy con el foróptero, ¿qué más puedo hacer con el foróptero? ¿Qué otra cosa entretenida se puede hacer con el foróptero? Esos son los forópteros que están en la clínica, los que están acá abajo. Me fui para atrás, perdón. Y este es uno de los forópteros más viejos, no sé si los han visto, está en la clínica Indisa, en uno de los box.
Este es el clásico. En este no sé si se puede hacer prismas. Creo que sí, pero no estoy 100% seguro. En estos sí, los dos forópteros, que este es el más antiguo, que está en algunas consultas, y este es el más nuevo, se pueden hacer los prismas. Yo lo he hecho, anda súper bien, y se pueden hacer todas las pruebas que les voy a decir ahora. Se medir la foria, ya lo vimos, se puede medir cuánta la diplopia en cada ojo. La estereopsis para lejos, aquí es donde pueden hacerlo con lo que estamos viendo. Usamos esto, este que está aquí, me va a dar, porque pone rojo y verde en derecho e izquierdo, me va a dar cuán cerca están estas barritas. Mientras más cerca, más lejanas están las cosas, mientras más separadas, más cercanas están las cosas. Y esto lo hice yo con una prueba con la modelo. Alejada. Más alejada de la cruz. La de la cruz. La de la cruz está más alejada. Sí. ¿Y la que está más cerca tuya? La del triángulo. Ajá. ¿Y la que sigue? La que sigue. La del cuadrado y luego la de la estrella. Perfecto. Gracias. ¿Ok? Se puede. No es fácil, yo lo he hecho, no es fácil que se entienda esta diferencia de espacio. Primero tienen que reconocerla y después verla, pero se puede hacer. Se hace bastante bien. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Esto es sumamente útil cuando yo tengo pacientes jóvenes o prepresbitas, hipermétropes, para darle el lente de trabajo, que es balancear la acomodación de cada ojo. Como sabemos, los hipermétropes tienden a disminuir y a estar acomodando permanentemente, lejos, cerca, no importa. Entonces, cuando yo separo con estos prismas, uno base inferior y el otro base superior, veo doble, veo lo mismo, este mismo cuadro, pero doble, uno arriba y uno abajo. Y yo pregunto, ¿en qué lado arriba, los que están arriba, se ven iguales? ¿Se ven a ambos lados iguales? ¿Sí o no? ¿O el de abajo, se ven iguales, sí o no? ¿O cuál se ve distinto? Y voy ajustando cada ojo el poder positivo o negativo para que queden parejitos. Esto yo lo he hecho especialmente en pacientes, como digo, hipermétropes de 35, 38 años, y anda espectacular, porque si bien ven perfecto de lejos y ven bastante bien de cerca, se cansan en el trabajo prolongado, computador, qué sé yo, pantalla, y entonces un lente más 0,75 o más 1 les ayuda brutalmente. Ok. Y llegamos casi al final del tema. Miren, media hora. Yes. Una pregunta. A ver, en retina es frecuente que nosotros tengamos pacientes con ángulos bastante altos al Hirschberg y pacientes que ven poco inicialmente, porque un paciente operado de retina una o dos veces a veces se puede demorar un año en tener la agudeza visual final. ¿Ah? Y tienen un Hirschberg que a veces puede ser una exotropia bastante grande. Entonces, ¿cómo lo enfrentas tú eso? ¿Tú dirías que hay que operar primero si el paciente inicialmente tiene mala visión? Estoy hablando del 02, 03. ¿Le corregirías primero el estrabismo y después... o si tiene catarata? Perdón, si tiene catarata, claro. Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes uno le aplica la retina y va apareciendo una catarata, porque tuvieron gas, etc. Entonces, ahí uno no sabe qué hacer primero, ¿te fijas? La verdad es que, a ver, en general se hace primero el estrabismo, eso es en general, porque a veces, sobre todo en los pacientes que tienen retina clásica, voy a tener que ir a sacar algo, qué sé yo, la banda o el explante, pero en general se recomienda hacer primero el estrabismo. Depende nuevamente de qué visión tenga. Si tengo visión muy buena en un ojo y mala en el otro, es poco probable que logremos, que vayamos a tener una diplopia que me afecte la vida. A ver,
lo que pasa es que en gente dice veo doble, pero ¿qué veo doble? No es lo mismo ver doble el título que estoy poniendo aquí arriba, verlo corrido, arriba, abajo, a un lado, como ver todo el mundo doble. Acordarse que nosotros tenemos fusión de periferia y central. Entonces, si mi ángulo es pequeño, voy a tener una fusión periférica sin problema y voy a poder deambular, no me voy a caer, si es que tengo periferia, obviamente. Voy a poder ver las cosas que vienen de un lado en movimiento de uno y de otro, pero no voy a poder ver doble en el centro. Pero no me importa. ¿Se entiende? Entonces hay que verlo caso a caso, pero en general sí, se recomienda resolver primero el estrabismo antes de operar de catarata. Ahora, si yo no puedo medir el estrabismo porque tengo una catarata, estoy frito. Veo la catarata y arreglo la torta después. Pero en general, si puedo, se prefiere hacer primero el estrabismo. ¿Respondí la pregunta o me fui por las ramas? No, está bien. Pero Juan Eugenio, ¿puedo hacerte una pregunta con respecto a lo mismo que dice Germán? A veces los estrabismos son, en estas circunstancias, que tú tienes una patología retinal y una catarata, son de ángulo pequeño. Entonces uno ahí le viene la duda, ¿no es cierto? La asiste la duda, como diría el guaso, si tú al corregir la catarata, el paciente recupera, por así decirlo, pongámoslo así entre comillas, un poco más de fusión, ¿cierto? Entonces ahí como que, como que tendría que ser al revés, tú primero corriges para ver si es capaz de fusionar. Exactamente. Si tengo francamente una disminución de la agudeza visual, yo diría que menor a 0,2, tal vez incluso un poco menos, francamente mi ojo no va a fijar con el ojo, no voy a lograr Obvio. fijar con ese ojo, entonces es más difícil evaluar el estrabismo y obviamente que el resultado puede ser peor. Entonces, en ese sentido, cuando tengo una agudeza visual muy baja, yo creo también que es bueno operar la catarata y arreglar el estrabismo después. Pero insisto, la recomendación en general, así como a grosso modo, es a partir primero por el estrabismo y después la catarata. Ya, muchas gracias. Voy a hablar algo. Iván Villaseca. Dígame, doctor. Yo, en general, prefiero operar primero la catarata. ¿Por qué? Porque el paciente, para medirlo correctamente, tiene que tener la mejor visión posible. Y en general también, en los LASIK, prefiero hacer primero el LASIK. ¿Por qué? Porque el LASIK no deja cicatrices. El estrabismo sí deja cicatrices y puede alterar un poco la circulación. O sea, claro, si opero de estrabismo tengo que esperar antes de operarlo de la SIC. Nada. ¿Eugenio? Diga. Vale lo mismo con respecto a la visión, ¿ya? En el sentido de que tenemos que tener la mejor visión posible para poder medir bien el estrabismo, ¿ya? Kushner recomienda hasta poder esperar hasta poder medir bien el estrabismo. ¿Ya? Con respecto a las diplopes postoperatorias en el LASIK, hay que tener cuidado cuando uno planea una monovisión. Hay que siempre probarlo con un lente de contacto. ¿Ya? También hay que tener mucho cuidado con el ojo dominante, que tú lo llamas ojo fijador, que es lo mismo. ¿Ya? Siempre operar primero el ojo dominante, para no cambiar la dominancia. Sobre todo si se va a esperar unos días entre un ojo y otro, porque ahí cambias la dominancia y ahí puede provocar un problema grave. Yo, ¿Eugenio? Vale, Sí, yo también disiento un poquito contigo. Yo también opino que, o sea, prefiero operar primero las otras cosas, cualquiera sea, menos el párpado. Obviamente. Antes que el estrabismo, porque te cambia el ángulo cuando, claro, cuando tú lo vas a medir con las distintas visiones. Segundo que nada, te puedes hacer cargo de ciertos ángulos en el caso de que, por ejemplo, en refractiva quede sobre o subcorregido de la cirugía refractiva. Entonces eso te puede cambiar también el ángulo y te puedes hacer cargo de esos cambios.
Y bueno, también, siempre lo que es súper importante operar el ojo dominante para no producir el fixation switch diplopia, que es la diplopia que despierta por haber cambiado la fijación, pero que en general igual tiene buen pronóstico. Si no, la idea es tratar de operar como los dos ojos bien juntos, como bien seguidos. Pero yo también espero operar todas las otras cosas excepto el párpado antes de la cirugía de estrabismo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué quieren que les diga? Yo también hago exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando yo leo, me dice el otro, pero tienen toda la razón, absolutamente toda la razón. Yo me acuerdo, para ver de estos parientes cachos, que yo parece que tengo harto, que alto miope, 30 y tantos, hizo una catarata en un ojo, operé la catarata, anduvo perfecto, ni un problema. Después hizo catarata en el otro ojo y empezó con una diplopia, con un tortícolis, con una paresia al oblicuo superior congénita, y hasta que no se operó el otro ojo de catarata, no volvió, digamos, al normal. Pero sí, existen esas cosas. Entonces, les encuentro absolutamente toda la razón. Y tienen toda la razón en el sentido de que es mucho más fácil y más predecible medir un estrabismo y operar un estrabismo bien medido cuando tengo una corrección completa y correcta de cada ojo. Así que sí, cierto. Salvo el párpado, como dice la Leroysen, es lo que todos nosotros estamos haciendo. Sin embargo, lo importante es saber qué estrabismo tengo, si es que logro evaluar esa parte, evaluar el estrabismo, evaluar la motilidad, la estereopsis y todo el cuento. Y advertirle al paciente antes. Exacto, si yo lo encuentro, le puede tener el diplopia que se puede corregir. ¿Sigo? Sí. Ya, por favor. Dale nomás. Ok, entonces si se acuerdan, yo hace como 3 años atrás, 4 años atrás, empecé con este tema, más incluso, con este tema de la miopía, de la epidemia de miopía, qué vamos a hacer con eso, que en China están hasta el tuétano, que el 30% de los conscriptos de 18 años son miopes, y de esos el 10% tiene alta miopía, lo que lleva al desprendimiento de retina, los problemas de catarata, de glaucoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se vio en ese minuto era que si sabía que la atropina al 1% usada con bifocales, esto de los años 60 y tanto, disminuía, retardaba la progresión de la miopía. Y los chinos hicieron unos estudios así enormes, con montones de pacientes para un lado o para otro, y en Singapur y qué sé yo, y se empezó a usar lo que estoy usando yo en este minuto, que es la atropina en dosis baja. Y 5 años más tarde, ¿qué ha pasado? ¿En qué estamos? ¿En qué van los metaanálisis y los otros estudios nuevos a propósito de esto? Porque obviamente se sigue diciendo. Entonces, estos son 2 metaanálisis muy grandes del año pasado, del año antepasado, no, del año antepasado los 2, en que vieron... tomaron todos los estudios que se habían hecho de ahí a los últimos 5 años posteriores y los ordenaron y vieron con el nivel de evidencia que tenían asociado y vieron cuántos casos tenían, qué posibles sesgos hacia un lado o hacia otro podían tener, y al final dijeron estos puntos chiquititos acerca de qué es lo que realmente se sabe en evidencia científica hoy por hoy. Lo que todos sabíamos, el tiempo al aire libre, es decir, la cantidad de luz que yo recibo en mis ojos, retarda la aparición de miopía. Eso está demostrado desde hace muchísimo tiempo, que el único factor protector frente a una carga genética de miopía es cuánto tiempo paso al aire libre, y esto es más alto de lo que se había sospechado y es dosis dependiente. Es decir, mientras más tiempo paso al aire libre, más tarde aparece mi miopía, y ojalá este fuera más de 2 horas al día. Esto a partir de los 6 años para arriba. Esos son todos estudios a partir de 6 años. Entonces, la recomendación actual del Centro Chileno de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica y de la EIPOS y de la SOPLA y de todo el mundo es 2 horas al día el niño está afuera. Haciendo que da lo mismo, pero afuera, al aire libre. ¿Okay? No es lo mismo sentarse al lado de la ventana, tiene que ser afuera, al aire libre.
Y otra cosa que ahora sí se sabe, que hace unos 3, 4 años atrás estaba en discusión, a ver, se podía hacer que sí, podía ser que no, es que también reduce la progresión de la miopía en los pacientes que ya son miopes. Ciertos estudios chinos dijeron que el factor protector era en la aparición y que no hacía nada en la progresión. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que sí hace algo, reduce la velocidad de progresión en estos pacientes. Entonces, todos los niños, miopes o no miopes, los no miopes para evitar que se hagan miopes y los miopes para evitar que progresen más rápido, tienen que tener más de 2 horas al día al aire libre. En este minuto, la Asociación Mundial de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo lo que recomienda es el uso de atropina, porque es lo que tiene la evidencia más alta en este minuto. Sabemos que la atropina funciona. Ahora, el problema es que las concentraciones bajas de atropina, que son las que estamos usando en este minuto, tienen una evidencia moderada. La evidencia franca está en la atropina al 1%. Luego, la ortoqueratología, que para los que no sepan, es usar un lente de contacto rígido o semirrígido al dormir, de manera tal que me aplane la córnea, de manera tal que me deje el ojo hemétrope, y funciona. Realmente todos los estudios muestran que funciona. Enlentece la progresión de la miopía, evidentemente, y obviamente si yo la suspendo, tiene un rebote, pero que vuelve a mejorar si yo la vuelvo a instalar. El problema que tiene es que tiene un alto riesgo de queratitis bacteriana con todo lo que eso conlleva en un paciente niño, un paciente joven. Entonces, y tiene un grado de abandono que es más del 30%. Entonces, esa es la crítica que se hace en los estudios, en los metaanálisis a propósito de la ortoqueratología, que solamente dejan el porcentaje de los casos que funcionan y que se mantienen. Los que no funcionan y que se abandonan no se incluyen. Entonces eso, que es lo que a mí me suena por sentido común, que a veces falla, ¿no? Pero bueno, es que la ortoqueratología es un poco, puede funcionar, pero la verdad yo, si fuese hijo mío, no lo hago. Eso. Y ahora viene esta otra parte, que esto es nuevo, tiene varios años también, pero recién, digamos, el 2020 se instauró como, sí, funciona, que es el uso de lentes de contacto multifocales con defocus periférico, porque si bien tiene evidencia moderada, media moderada, aparentemente va a funcionar cuando se aumente los casos y la indicación. El problema es que es un poco caro, pero aparentemente sí funciona y funciona bien. ¿Cuál es la idea del defocus periférico? La idea es que si yo tengo un lente de miopía, en el centro va a tener un perfecto foco, pero en la medida que los rayos se van hacia afuera, hacia la periferia, se van haciendo más posteriores y nuevamente empiezan a ser más hipermétropes, porque los lentes de miopía tienen mayor poder hacia la periferia que en el centro. Los aféricos menos, pero sigue teniendo esa misma cosa. Lo que hace este lente de contacto es que tengo anillos concéntricos, como todos los, no como todos, pero como muchos multifocales, estos son multifocales, pero de potencia baja, en que tengo el centro para lejos y un anillo para cerca y un anillo para lejos y un anillo para cerca, y entonces hace que mi foco sea retinal prácticamente en toda la parte posterior. Y esto aparentemente es lo que disminuye la progresión en los niños, que es la periferia la que al estar enfocada enlentece la progresión. Y este es el que tenemos en Chile, MiSight, de CooperVision. Es caro. Una colega habló de más o menos 700.000 pesos anuales, así que no está como para todo el mundo. Yo no lo he probado, no sé, pero es una alternativa. ¿Qué me preocupa a mí? Que hay que manipularlo, hay que ponerlo todos los días y se bota todos los días. Eso es bueno porque realmente disminuye la posibilidad de tener una queratitis por sobreuso o bacteriana propiamente tal. Y eso. Y este es el cuadro que habíamos visto al principio. Esa es la señora que tiene el estrabismo con la hipotropia del ojo izquierdo. Y ese era el tema.